Barnechea, donde se viene desarrollando el segundo Congreso de Derecho Parlamentario Presente y Futuro del Congreso de la República, evento organizado por la segunda vicepresidencia del Parlamento Nacional, la Universidad de Lima y la Cooperación Española. En este momento se encuentra en el uso de la palabra el doctor César Delgado Guembes, es oficial mayor del Congreso de la República y jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas. El tema que está tratando es el Parlamento peruano del futuro, continuidades, rupturas, amenazas y desafíos. Veamos. Buenos días nuevamente. Voy a pedirles disculpas porque contra mi práctica corriente y común no voy a dedicarme a exponer oralmente por una razón muy sencilla. El tema que me toca es el Parlamento del futuro. El futuro es algo que no existe. El futuro es algo que, por más que lo pienses, puede resultar siendo impensable. Y en muchos casos, lo que de impensable tiene el futuro puede no resultar ser otra cosa que el narcisismo del que padecemos. Un narcisismo que está fundado en la ilusión de nuestra propia eternidad. No queremos morir. Como no queremos morir, queremos vernos retratados en un futuro, aunque no sea sino a partir del narcisismo que en este presente nosotros nos imaginamos para que alguien después diga, ah, eso ya lo dijo Julio Verne. Entonces, toda proyección sobre el futuro es una ilusión. Y como es una ilusión, es muy difícil que uno tenga algo ya escrito sobre eso. Esa ilusión hay que escribirla. Entonces, si voy a hablar del futuro, no me queda otra cosa que convertirme por algún momento en un personaje literario. Voy a hablar a ustedes desde la perspectiva de Martín Romaña. Si incurro en alguna exageración o deficiencia, será nada más y nada menos que una consecuencia de mi vida exagerada. Entonces procederé a leer lo que ocurriría como cuando ustedes van a un recital. No esperan que un poeta cuando vaya a un recital se comience a inventar la poesía en ese acto. Esta no es una ocasión en la que yo pueda inventar nada. Al poeta se le pide que lea lo que ha escrito. Lo que yo tengo que hacer es leer la ilusión que ahora comparto con ustedes a partir de mi narcisismo primordial y mi ansia de eternidad. Pensar el futuro es parte de las experiencias y nos pone en una situación inconfundiblemente literaria. Hablar de lo que aún no es y también de lo que quizá nunca sea es tomar licencia para plantear los existibles directamente a la vena, a las arterias coronarias, sin ácido lisérgico, sin ayahuasca, sin mescalina. Casi como los hermanos Wachowski cuando crearon Matrix. El futuro es parte del imaginario, es decir, del reverie, del pensamiento delirante. Para muchos, algo más que eso incluso porque el pensamiento delirante también puede llegarse a convertir en una percepción alucinatoria. Los profetas generalmente se sitúan en una de esas posiciones, la del pensamiento delirante o la de la percepción alucinatoria. Son expresiones de anormalidad y de una anormalidad psíquica. Quien tiene percepciones delirantes padece de delirios, padece de una situación paranoide. Entonces es parte de ese futuro ponernos en esa función paranoide que nos es común a todos, en particular en el Congreso.
nuestra posición paranoide es la que nos lleva a ver tantos enemigos en tantas partes y tanta persecución contra nosotros. En particular cuando tenemos que llegar a nuestras casas para utilizar esa pinza eléctrica con la cual tenemos que sacar los puñales que tenemos en la espalda. El futuro es todo lo que puede ser inimaginable, impensable, para bien y también para el mal. Es todo lo que puede construirse y todo lo que puede destruirse desde la fantasía, del sueño y la imaginación humana. Ese es el espacio en que corresponde que nos situemos y tomemos posición. El espacio incómodo en el que todo puede alterarse y transformarse, dejándonos ante la más pura de nuestras fragilidades, la incertidumbre, la ignorancia, la inseguridad de lo que podrá ser y sobre la que quisiéramos tener poca posibilidad de controlar. Esa es la posición. Tenemos que ubicarnos ante una situación de incertidumbre que nos es común a todos cada día. Y si no, recordemos lo que nos ocurre cada año cuando no sabemos quién va a ocupar la mesa directiva. Si podemos y tenemos que hablar del futuro, tenemos que ponernos de acuerdo de qué futuro hablamos. El futuro es el siguiente minuto, el futuro será cuando termine yo con esta exposición, pero el futuro también puede ser de aquí a 4 millones de años, cuando el sol haya explotado y no quedemos absolutamente ninguno de nosotros, pero también una circunstancia en la que, debido al narcisismo que nos es inherente como seres humanos, nuestra pretensión de eternidad nos lleve a imaginarnos que ya no seremos humanos que vivamos después de 4 millones de años, pero quizá quede de nosotros algún germen que se convierta en un ser posthumano, un ser que siga existiendo a pesar de nosotros y que tenga la memoria que nosotros tenemos hoy día. Esa es parte de la pretensión humana, creer que tenemos que planear algo más allá de la incertidumbre que nos sobreviva. Es una experiencia humana de hurgar en lo que no es y es parte entonces de esa patología narcisista y alucinatoria. Vamos a situarnos en 3 historias diferentes, 3 escenarios. En cada uno de ellos algo será resaltado y lo demás minimizado. Y en esos escenarios habrá un papel que pensemos tendrá que cumplir el Parlamento. Supuestamente ese escenario ya no llega a los 4 millones de años. Se plantean 3 escenarios que pueden excluirse entre sí o coexistir con diferentes grados de complementariedad. El futuro imaginado es indefinido por igual en cada uno de los 3 escenarios, porque depende de la capacidad de crear las herramientas que desarrollen las posibilidades imaginadas en algún punto del tiempo. Quienes han estudiado en letras, en las universidades, en historia en particular, recordarán quizás el modelo de Ferdinand Braudel. Braudel hablaba de que la historia tiene 3 perspectivas: la perspectiva de los tiempos muy largos, la perspectiva de los tiempos medios y la perspectiva del acontecimiento. Generalmente en el Congreso terminamos comprendiendo la historia a partir de la perspectiva del acontecimiento, del día a día, de la coyuntura. Pero Braudel también habla de esa perspectiva media en la que nos encontramos en un punto histórico relativamente grande, pero no tan grande. Y el tiempo largo de Braudel puede comprender todo un paradigma. Por ejemplo, ahora, de acuerdo a la perspectiva de Braudel, nos encontraríamos en el paradigma de la modernidad, el paradigma en la que el ser humano es un sujeto autónomo, dueño de su destino, y ese paradigma tiene 2 vertientes. La primera vertiente, en la que se supone, con los ideales de la Ilustración, que la razón es la que decide el destino del hombre, pero convive con ese paradigma lo que ahora se llama la etapa de la posmodernidad. La etapa de la posmodernidad cuestiona el ideal del racionalismo y de la Ilustración y aparece como gran profeta Nietzsche y dice: ustedes son ilusos, la razón es un muñeco de trapo, lo que manda es la voluntad. O si no, el otro gran profeta de la posmodernidad, Freud, que nos dirá: ¿ustedes qué cosa creen? ¿Que ustedes dominan porque tienen conciencia y que pueden programar sus actos? No, Freud
nos recordará nuestra propia fragilidad y nos dirá que mucho más de lo que vivimos depende del inconsciente, que nos resistimos a creer que existe y que gobierna esa tópica que descubrió Freud, la segunda tópica que diferencia el yo, el ello y el superyo. Y nosotros estamos navegando ahí con un yo medio payaso que trata de ajustar el superyo con el ello, es decir, los impulsos del ello frente al mandato que a muchos no les gusta reconocer que es el mandato del padre, porque finalmente es la ley fálica la que interdicta e impide que el Edipo se consume. Esos tres estadios son los que conviven en esta etapa de la posmodernidad. Entonces, la lógica de Brodel es lo que vamos a tratar de plasmar en estos tres distintos escenarios. Primer escenario, sea que el Parlamento Nacional se volvió objeto del escaparate en un museo. Primer escenario, el cataclismo. Parlamento no existe. En un mundo tan desconocido para el siglo XX como lo fue el siglo XX para el siglo X. Ese Parlamento nos es hoy tan desconocido como fue el mundo del siglo XX para quienes vivieron en el siglo X. Ubiquémonos cómo estamos entrando a ese primer escenario. Es el modelo apocalíptico del orden posmoderno, contrario a todo idealismo hegeliano. El sujeto que domina en este modelo apocalíptico es precisamente al que se refiere T.S. Eliot, cuando en boca de Marlon Brando recita en la sección final de Apocalipsis Now el poema The Hollow Man, el hombre vano o el hombre vacío. Dice Eliot: somos los hombres vacíos, somos los hombres que nos reunimos juntos con nuestras cabezas llenas de paja. ¿Recuerdan ustedes esa película? Donde nada tenía sentido. La lógica de la guerra en Estados Unidos, en Vietnam, mostraba a soldados que no estaban motivados. Ese tipo de sujeto vacío, hollow man. Hollow en inglés no solamente es vacío, también es vano. Es decir, el sujeto trivial, el sujeto banalizado, el sujeto que vive con una vida con una profundidad semejante a la de una hoja de afeitar. Un nuevo tipo de bipolaridad y conflicto en el que conviven como grandes tendencias en competencia la mentalidad occidental y la islámica, o la mentalidad occidental y la oriental. Benjamin Barber, el sociólogo americano que desarrolla el concepto de democracia fuerte, lo expone en términos de la competencia entre yihad y McDonald's. ¿Qué cosa rige? ¿El yihad, el grito fundamentalista de los islámicos, o McDonald's, con esos sujetos McDonaldizados que tenemos todos adentro cada vez que los domingos decimos: amor, ¿dónde vamos a almorzar? Vamos a McDonald's. Conviven y sobreviven entidades no precisamente afines, como pueden serlo el Club Bilderberg y la iniciativa A World to Win, A Future Without Global Capitalism. ¿Conocen el Club Bilderberg? El Club Bilderberg fue fundado en el año 1954 en una ciudad holandesa, en Oosterbeek. En esta ciudad se reunieron la gente más poderosa del mundo y a partir del momento en el que deciden tomar posición sobre aspectos tan cruciales a la existencia mundial, como pueden ser el petróleo, las cadenas de televisión o el tráfico de drogas, comienzan a diseñar como con los hilos del titiritero por dónde va a ir la humanidad. El Club Bilderberg va a jugar un papel muy importante en este primer escenario. Una posición congruente con este tipo de visión futura se sustenta en el triunfo apocalíptico del modelo de democracia directa, gracias a la autocrática manipulación colectiva de la subjetividad, mediante el desarrollo tecnológico de los distintos productos y creaciones materiales a los que se enganchan y conectan esferas profundas de la intimidad y de la subjetividad del hombre. En Matrix ha quedado muy claro, todos están conectados a un mundo ilusorio
y nuestra subjetividad nos lleva a la ilusión de creer que estamos viviendo algo que en realidad, como consecuencia del reconocimiento del poder que tiene Matrix, no resulta que era existencia, sino que era una pura ilusión. En este mundo y en este escenario se plantea el desarrollo exitoso del régimen ciberdemocrático, con un Estado imperial transestatal, regulado por un sistema telecrático, mediáticamente hegemónico, integrado por seres posthumanos, emocionalmente subalternizados al único pensamiento global. Es el mundo de la globalización del pensamiento en el que el poder telecrático domina de tal manera sobre nuestra subjetividad que creemos lo que los medios nos dicen que tenemos que creer. Nuestra capacidad crítica quedó eliminada. Los parlamentos ya no más son útiles. Su existencia episódica y retardataria se considera tan anacrónica como las costumbres de las comunidades Amish o los cuáqueros, o como experiencias propias de la historia tribal en una especie de humanidad prehistórica. Los límites de la representación se superan con el hardware y el software de las nuevas tecnologías de interconexión que permiten el autogobierno mediante la agregación de opciones de todos los individuos a través de un programa que procesa las tomas de decisión según una fórmula que ordena transitivamente las alternativas expresadas en el ordenador de los miembros de los foros del debate público. La sociedad llegó a su más grande abismo. La tecnología se hizo cargo del control político planetario y global por quien domina su producción, el ser al servicio del instrumento. La máquina triunfa sobre lo humano. La dinámica del liberalismo y del capitalismo construyeron una sociedad pasiva y apolítica. Por eso el poder quedó en manos de la codicia y el concepto de ciudadanía política se sepultó junto con el Parlamento liberal. El vínculo político se comprende solo como una cuestión del pasado. Cada individuo está literalmente desgajado, desprendido y arrojado fuera de la dimensión pública. Lo público no es un vínculo común, es solo la suma atomizada de intereses privados. Las instituciones carecen de reconocimiento. Se desgastó el ánimo y la convicción crítica. Los círculos globales del poder oligárquico triunfan. Bilderberg. La técnica demolió la capacidad redentora con la que se la concibió y actualiza el carácter fáustico que Mefistófeles auguraba en la obra del mismo nombre de Goethe. La regularidad más importante es la sumisión de la masa por los círculos que usan la tecnología en su beneficio. Es el desierto de la libertad, de la jungla de apetitos de baja intensidad y de la más dispersada ausencia de pensamiento crítico. El lema es: vive la vida hoy, porque la vida es lo que sucede mientras otros hacen planes. La civilización se somete al orden externo de la heteronomía controlada por la oligarquía global. ¿Quién propone y quién aprueba la ley? El gran foro virtual de la ciberdemocracia permite la participación inclusiva global. La participación es definida según requisitos de pertenencia a los foros públicos, definidos según capacidades garantizadas por el sistema de evaluación de titulares potenciales de membresía. El sistema participativo habilita a los inscritos en el foro legislativo para que presenten o hagan propuestas, y el administrador del foro programa los debates cuya prioridad se decide según el número de twitters o de likes recibidos una vez colgadas las propuestas en la página del foro. La materia legislativa programada se debate online durante los plazos que los coordinadores de la página acuerdan. Los participantes con propuestas complementarias se integran y se someten a votación general mediante el sistema de agregación de preferencias personales accesibles mediante tarjetas de identidad
que permiten el voto a través de una computadora privada o de una cabina pública. Sin embargo, el tipo de elector también es una especie posthumana de sujeto con una identidad común y masiva. Las diferencias entre los sujetos tienen fundamentalmente carácter cosmético. El sistema de votación no tiene capacidad de legitimación alguna. La mente colectiva es sometida al impulso neurológico y el consumo de una realidad simulada virtualmente. El gobierno es una agencia con diversidad de instancias de gestión. Las instancias de gestión se financian mediante recaudación de tributos acotables según el nivel diferenciado de ingresos y del patrimonio disponible. El número de agencias creadas funciona según el programa subordinado a la lógica del poder del imperio global. Las decisiones colectivas de las colonias cuentan con ejes periféricos de poder, de los que se destacan representantes al poder central, al que llegan propuestas de todo el universo globalmente sometido mediante procesos de iniciativa y debate. La ley es aprobada según el proceso de toma de decisión en el que intervienen quienes se inscriben previamente en el foro. El acuerdo global es ley del planeta, es el fin de la representación por elección. Cada sujeto puede afectar la decisión global a través de su inscripción, participación y voto. ¿Qué control cabe ejercitar respecto de ese poder imperial? Conviven con este sistema anárquicas formas del inframundo precibernético integrado por células conspirativas de agrupaciones y movimientos étnicos y antisistémicos que se resisten a la colonización mediante la posición minoritaria y racionalmente crítica contraria al pensamiento y sistema único. Solo cabe la conspiración y la denuncia entre quienes se rebelan contra el sistema. La policía global cuenta con un sistema de inteligencia y de represión coactiva que la faculta para reducir y eliminar a quienes generan el desarrollo de la conciencia crítica, ética o política contra el sistema. La libertad solo se cultiva como una experiencia clandestina y se considera como un bien sujeto a mayor riesgo que la vida. La salvación en este sistema global quedó reducida a los esfuerzos de una pequeña élite de resistencia que se mantiene alerta y amenazada. Son el virus y los hackers del sistema que intenta atacar el corazón de la oligarquía mediante campañas y atentados subrepticios. El control del poder lo tiene la resistencia mínima que habita en la nave Nabucodonosor, en los últimos humanos de Sion. El comando debe oponerse siguiendo el sueño de Ernst Jünger contra la administración y programación de la vida, desde el Zeitmauer, el muro de la vida o el muro del tiempo, über die Linie, sobre la línea que marca el borde abismal del nihilismo y de la catástrofe para saltar arrojado a la existencia en que se afirme el ser. Primer escenario. Segundo escenario. Sea el Parlamento recargado, reloaded, del pensamiento optimista y del racionalismo. Escenario distinto al anterior. En este escenario, la bondad voltairiana triunfa sobre la tendencia licántrope del modelo jovesiano y la razón se abre espacio sobre la pura voluntad y goce hedonista del poder. En este segundo escenario se presume lo que en su La nación en tiempo heterogéneo Partha Chatterjee denomina la homogeneidad abstracta y se prescinde de las heterogeneidades espaciales en las que las lombrices de la emoción erosionan y regurgitan el modelo racional cartesiano o kantiano. Los estados se agrupan en organizaciones territoriales de intereses regionales, pero las tercas oligarquías locales, no obstante la mayor intensidad en la integración de intereses supraestatales de los gobiernos, no ceden los grados de soberanía suficientes para que emerjan estados regionales supranacionales. Es el escenario ideal de representaciones que desconoce y también exacerba
las inequidades y desigualdades estructurales norte-sur, este-oeste, porque su ingeniería minimiza los efectos que causan el sistema del parlamento capitalismo, como le llama Alain Badiou, al modelo dominante y al paradigma de la organización estadocéntrica y partidocrática en la vida política, y de modo particular en su impacto en la esfera local o periférica. Se aprecia y reconoce la existencia de un sistema político global en el que subsisten, sin embargo, los estados como unidades anacrónicas y formales que se resisten frente al orden global, aunque cada vez más atravesados y capturados por los complejos financieros cuyo control se les escapa. Mejora homogéneamente la calidad mundial de las sociedades y disminuye la brecha en la desigualdad. Se establecen políticas de anulación de aranceles y eliminación de visas entre territorios sin perder su identidad en el cosmos galáctico, los países y sus nacionalidades. Si nos situamos en un escenario en el que preocupan los partidos fuertes como eje del discurso público y como mecanismo de vertebración o estructuración del proceso político, podemos asumir la posición que ve en los partidos una fuente de orden público o social, o podemos asumir la posición que ve en ellos un sustituto accesorio al eje central de la acción política, en la que es la libertad y los proyectos personales del individuo el fin de los procesos políticos. La construcción de qué supuesto escenario está detrás de nuestro análisis es crucial en la validación del pronóstico. Antes, los partidos eran los intermediarios natos y exclusivos de la representación, y su utilidad se afianzó conforme a un eje ideológico fundamental. La necesidad de los partidos surge a raíz del conflicto entre el capital y el trabajo, entre la democracia representativa y la democracia popular, entre el Estado liberal y el Estado intervencionista. El paradigma de la bipolaridad concluyó en 1990 y con él la lógica de la multipolaridad global atraviesa los partidos por un nuevo esquema, el de la segmentación de su mercado en función de temas locales de interés, como son las distintas colectividades que revelan la diversidad de temáticas entre las que las opiniones se dividen. El tipo de sistema de partidos que resulta del referente multipolar es uno en el que las diferencias entre las opciones es muy tenue. Difieren a partir de matices y todas las agrupaciones se dirigen a segmentos de intereses alrededor de los cuales se diferencian e identifican las diversas colectividades. El nivel de consistencia ideológica es irrelevante porque se estructuran diversos mensajes según la localidad con la que interactúa la agrupación. El objetivo es sintonizar con cada colectividad para ganar su adhesión. No existe un solo pueblo ni una sola idea motriz, sino una simultaneidad de ideas fragmentadas en función del segmento del mercado político al que se dirige la agrupación para mejorar su opción de ganar la elección. El tipo de partido que resulta del nuevo paradigma incluye no militantes, sino potenciales comunicadores de mensajes con los cuales ganar una elección o artífices de campañas capaces de ganar escaños para la agrupación. La misión y el nuevo objetivo de los partidos políticos oscila entre la agitación y la facilitación de foros de discusión pública, de acuerdo a las agendas de interés que se distinguen según estamentos: local, nacional, regional o global. El tipo o modelo de democracia dominante son los foros públicos que se derivan de la propuesta de Jürgen Habermas. La acción pública a cargo de sujetos racionales que deliberan acerca de sus valores e intereses comunes en multiplicidad de instancias de discusión pública. El principio político de inclusión es el reconocimiento de la pluralidad y de las diferencias, también de acuerdo al modelo de otro exponente de la Escuela de Frankfurt, Axel Honneth. Los comunicadores son personajes simbólicos o populares, en los cuales existe una importante reserva de admiración que identifica al elector con el candidato. Y los otros aliados de los grupos políticos son inversionistas en cuotas electorales
como quienes tienen dinero para financiar y sostener una campaña. Por lo tanto, el factor del interés privado o personal es un poderoso incentivo para la inclusión en una lista electoral. Los parlamentos nacionales superaron su carácter patológico y ficticio. La sociedad política se funda en un concepto de autorrepresentación y no en el de la ficción de la representación electoral. Ahora son complejos mecanismos de estructuración de los foros públicos cuyo objetivo y rol funcional es procesar la demanda de acción de los foros locales respecto de cuestiones regionales o globales de interés recíproco. Las redes de comunicación se integran en un sistema que a su vez armoniza vías participativas de deliberación que acopla la esfera local en el proceso legislativo nacional. Pluralidad de foros de discusión sobre iniciativas locales generan ejes de interés colectivo en audiencias o conferencias abiertas al público. Las asambleas parlamentarias nacionales son agencias de comunicación regional que interactúan según un sistema de intereses compartidos, sin alcanzar niveles de integración orgánica ni jerárquicamente organizados. La organización parlamentaria se adecúa con dignidad equilibrada a los desarrollos en las tecnologías de la comunicación y de la información, sin perder su vigencia, y fortalece la calidad de su capacidad estatal en las funciones a su cargo. La existencia del Parlamento Reloaded de la globalización supone el uso intensivo de herramientas de planeamiento y gestión en un horizonte a largo plazo en convivencia con un sistema de participación en el que los partidos se transforman en movimientos o asociaciones coyunturales electoralmente episódicos. Es irrelevante el número de cámaras, porque en realidad el sistema funciona como el foro de una gran cantidad de intereses simultáneos en los que los voceros foristas definen la cuestión agendada como agentes de sus foros locales. Lo más próximo a lo que hoy conocemos como Congreso es un foro en el que el objetivo es la armonización de las decisiones pluriforales para establecer el curso de conducción pública, disminuyendo o eliminando potenciales incompatibilidades o conflictos. Las disputas se eliminan mediante el sistema electoral de agregación ponderada de preferencias a cargo de los voceros de este foro. La ley pública resulta de los acuerdos definidos según el programa de decisión. En la nueva organización parlamentaria se aprecia mayor poder representativo gracias a métodos eficientes de control de la legislación. Cada ley prevé ex ante los resultados esperados, porque en la deliberación de las políticas legislativas se presta especial énfasis a la información y al análisis de las propuestas. Luego de la evaluación según la metodología del análisis ex ante, los agentes de los voceros quedan a cargo de la evaluación ex post, porque el valor del Parlamento se mide no con la aprobación de la ley, sino con la eficacia de los resultados efectivamente alcanzados con una ley o con los fondos que las leyes asignan para cambiar o mejorar la situación existente. Quienes actúan desde la metamorfosis del Congreso no son representantes elegidos conforme a un mandato fijo. Llegan al Congreso para expresar puntos de vista local según el tema que convoca la agenda concreta del momento. La autoridad parlamentaria no tiene carácter permanente. Los representantes lo son de intereses según el tipo de foro que emerja en la agenda. No son representantes por un período determinado. Solo son voceros que aparecen y se van en su calidad de portavoces de segmentos temporales y materiales de opinión. El número de representantes es fluctuante, incierto e indeterminado. La renovación del foro parlamentario depende de la programación de la temática pública bajo discusión. Llegan al foro quienes expresan con mejor capacidad argumentativa la pluralidad y diferencia de las posiciones que deben armonizarse. Las oligarquías partidarias generan agendas locales y regionales en los foros de discusión y la población interviene según su interés. Los parlamentos nacionales, que son asambleas en que se reúne el foro público a cargo de temas de alcance multilocal, están interconectados según objetivos estratégicos comunes que perfilan o definen las políticas de las mónadas nacionales
que actúan con tendencia a la sincronía con las políticas comunes. Difícil prever niveles muy intensos de integración en el continente indoamericano, como la que para bien y para mal ocurre en Europa. A diferencia de Europa, los nuestros son países comparativamente deshabitados en nuestros territorios y además insuficientemente integrados en una unidad continental común. O hay espacios considerables a los que el agente principal de integración, que es el Estado, no llega o falla con frecuencia, o las identidades nacionales se resisten a abdicar de su propio carácter local. El reto es el diseño racional de los nuevos tipos de procesos que regulen el mecanismo de toma de decisión institucional. Se ha multiplicado infinitesimalmente el número de cuestiones que procesa el Congreso, porque el sistema de comunicación ha facilitado el mecanismo de participación ciudadana. En el Perú, con una población de alrededor de 350 millones de habitantes, las transacciones se realizan sin necesidad de vehículos ni de combustible, porque los hombres y los objetos pueden desmoleculizarse y remoleculizarse mediante agencias administradoras de energía fractal. El eje de los procesos de toma de decisión es el programa público de agregación de preferencias al que puede tenerse acceso mediante la tarjeta electrónica instalada en cualquier hogar o mercado. En este segundo escenario ya no es más relevante discutir si los representantes ganan mucho o poco, si se jubilan o no se jubilan con una pensión del Estado, ni si sus ingresos tienen naturaleza tributable o no. Los voceros cumplen una función pública transitoria según la naturaleza temática de la agenda pública. Su tarea es recompensada económicamente por el empleo u ocupación que le corresponde en el que tiene licencia para resolver la cuestión en debate público. Tercer escenario. Sea el Parlamento regresivo del nihilismo y de la sociedad del descreimiento y del desencanto. Recuerden que estamos hablando de los tres modelos de Ferdinand Brodel. El gran modelo, el modelo a mediano plazo y el modelo de la coyuntura del episodio o del acontecimiento. Este escenario es un modelo en el que triunfa la dinámica psicótica y prevalece la sociedad de la desconfianza, del malestar y de la decepción. El primer himno de este escenario es Desencanto, el tango de Discépolo, que dice que yo hubiera dado la vida para salvar la ilusión. Fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe, mi amor, dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Así como la sociedad en que vivió Freud se concibió como una sociedad neurótica, en la sociedad del futuro el hombre integra una sociedad psicótica, según la intuyó Lacan, o esquizofrénica, según la plantearon Deleuze o Guattari. El ser humano de este teatro del futuro padece y sufre, porque constata que sus semejantes son todos más malos que buenos. No puede representarse la bondad humana porque invariablemente analiza y deconstruye todo comportamiento y concluye que todo acto está motivado por la voracidad del interés y del beneficio de cada uno. La crisis de la humanidad tiene dos fases. Por un lado, el sujeto sufre por no encontrar soporte ni continencia en su medio ambiente. La sociedad a la que pertenece no es solidaria ni inclusiva. Es un sujeto solitario y desamparado, liberado a su propio destino y sobrevivencia. En el mismo sujeto dominan mecanismos primitivos y contradictorios como la proyección externa de una omnipotencia individual solo aparente junto a la denigración de sí mismo. Detrás de toda gran omnipotencia hay un gran impotente. Dentro del mismo sujeto cohabitan ambas identidades, la máscara de la arrogancia y el disfraz de la autosuficiencia, y debajo el sujeto abandonado, adolorido,
la ausencia de fe en sí mismo, el sentimiento de masiva y absoluta impotencia, la necesidad de que otro lo mire para ser. La omnipotencia y autosuficiencia de la máscara proyecta fuera de cada quien el mal, pero en el núcleo de la propia identidad, el sujeto se siente impotente y desconocido. Para subsistir, recurre a un mecanismo de defensa que le permite equilibrar su atormentada y sufriente existencia. Proyecta lo malo fuera de sí y mantiene la falsa identidad de una benignidad ilusoria que le impide verse como reproductor del mal que aparece fuera de sí. No le es posible reconocer ni tener conciencia de lo que pasa fuera de él, es lo que le pasa en su universo interior. Por otro lado, y desde el punto de vista colectivo, la crisis de la humanidad tiene otra faceta. Debido a la miseria, al dolor y al sufrimiento tan grandes, el sujeto se protege mediante el descreimiento, la falta de fe, la incapacidad de soportar el dolor por el mal colectivamente prevaleciente. Disocia la mente de este hombre adolorido y apesadumbrado, que como víctima del sistema al que pertenece, pierde la esperanza y asume una actitud agresiva, desde la cual se protege reproduciendo desconfianza y malestar. Esta sociedad del futuro cuenta con sujetos débiles, incapaces de hacerse cargo y procesar el trauma. Es una sociedad con mecanismos de funcionamiento y comportamiento general basado en fuertes núcleos psicóticos. La humanidad se ha convertido en un gran hospital psiquiátrico según los estándares en que vivió el hombre a fines del siglo XX. Los núcleos de funcionamiento psicótico del sujeto se entraman en una red social en la que la regla principal es la estructura y filosofía cínica. Cada quien se adecúa para no parecer el ser antisocial que lleva dentro, pero a la vez todos conocen que el altruismo es una virtud perdida e inexistente. El lobo de cada uno es voraz con sus semejantes. Este sujeto y esta sociedad tienen por eso una estructura delirante. Todos se piensan enemigos de todos, pero además la falla en la raíz precipita percepciones públicas alucinatorias, porque se considera que el mal está fuera de uno y no dentro de uno mismo. El mal son todos los otros. El mal me persigue donde quiera que lo mire. Es el sujeto que es consecuencia de la incapacidad para soportar el mal en su entorno comunitario y a la vez la causa del mal que no tiene capacidad de soportar. Cuando en la sociedad se generaliza la falta de fe y se constata un clima público en el que cada quien maximiza y busca solo su propio interés y beneficio, también se generaliza una organización sin otro vínculo que la razón cínica, en el que prevalece la malicia, la sospecha y el delirio de persecución, el imaginario de que nada tiene remedio y de que todos comparten la misma miserable lógica transgresora y autocomplaciente. Las fallas públicas en la confianza precipitan la paranoia alucinatoria de individuos que se desempeñan y actúan como núcleos despóticos pululantes. Giorgi Ligeti y Michael Meschke, dos músicos de nuestro siglo, presentan este escenario escatológico en su antiópera Le Grand Macabre, El Gran Macabro. El ángel Necrózar inocula la muerte en la humanidad. Llegamos a este escenario como consecuencia de la total desvalorización de los valores tradicionales sobre su significado y de la pérdida de ánimo y esfuerzo por transformar la decadencia en resurgimiento. Es el parlamento de la fatalidad. Es la sociedad psicótica, en la sociedad psicótica el Parlamento se desenvuelve como una agencia asombrosamente representativa de la sórdida y siniestra sociedad. El Parlamento regresiona masiva y generalizadamente a una dimensión libidinalmente límbica y obedece a la capacidad de dominio de las oligarquías patológicamente más eficientes que dominan la dinámica de acción colectiva según sus propios intereses locales y privados. Es el Parlamento de puro e incontenible goce perverso
sin sujeción a otra ley que la de quien accede a la fuerza y al puro dominio. Los representantes son elegidos periódicamente, pero desde sus puestos solo miden su labor pública como alternativas para apropiarse del poder colectivo. La forma y la institucionalidad parlamentaria son totalmente irrelevantes. Domina la irracionalidad, la fuerza y el engaño cínico y descarado. Es el Parlamento infernal. Sus integrantes replican el rol de ese personaje histérico que es la reina de corazones, de la que Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas decía que tenía una sola regla para eliminar las dificultades grandes o pequeñas. Off with his head, que le corten la cabeza, órdenes que por dictarse desde la exagerada e histérica lógica de su vocera, solo raramente llegaban a cumplirse. La regularidad se establece en función de círculos de confianza y protección semejantes a las de las organizaciones delincuentes como la Camorra y la mafia. El Estado diluye sus residuos perdiendo la identidad que definió la Ilustración y se convierte en el aparato usurpado por las facciones, sectas o familias que se apoderan de él. La mancha oscura del lenguaje a media voz triunfa. Tangibles continúan los arreglos subterráneos y sin transparencia a espaldas del ojo público. Es el Parlamento del inframundo. El supuesto básico es la sobrevivencia y adaptación de las viejas taras, aun cuando envueltas y maquilladas con los odres nuevos de la tecnología o en convivencia con las formas ciberdemocráticas. Los partidos políticos solo son máscaras de las oligarquías y cacicazgos que se dañan públicamente antes de las elecciones, pero se protegen entre sí cuando ocupan el Parlamento en medio de simulacros y sienten el acoso de quienes desde la sombra de su envidia denuncian sus privilegios o beneficios. Sobrevive el Parlamento, pero reduce a niveles residuales su espacio representativo compartiéndolo con medios virtuales. El representante agudiza la voracidad de su espíritu y queda consumido por la vanidad y el goce de las ínfimas cuotas de poder que le gotean. En el discurso oficial del cinismo colectivo, la participación soberana se desarrolla de acuerdo a la percepción de la colectividad, sin que admita diferencia alguna los distintos niveles o grados del conocimiento. En la sociedad democrática de la decepción, rige plenamente el segundo himno del desencanto, el tango Cambalache, que Enrique Santos Discépolo inmortalizó premonitoriamente en 1935 en la película El alma del bandoneón, que dice que hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Democracia en la que el soberano no admite tutela ni vasallaje. Cada ciudadano es señor de sí mismo, agente de su destino y gestor de su propio interés privado. El universo no es un espacio indefinidamente hospitalario y la muerte acecharía con mayor facilidad de no ser por los lazos de convivencia cínica e inconfiable que supuestamente protege lazos de asociación recíproca de los próximos. Obviamente, los futuros sobre el destino político y sobre el destino de la representación muestran que tampoco la solidaridad es un bien indefinidamente distribuido en nuestra especie, como no lo es la tolerancia ni la capacidad de calcular mínimos equilibrados de convivencia distintos a la regla de la maximización del propio interés o placer en nuestra interacción con otros. El futuro del Parlamento se hace cargo también de la presencia de nuestra propia miseria e ignorancia, de la ausencia de calor, simpatía y reconocimiento en nuestra interacción, incluso de nuestra incapacidad para comprender el mal que otros perpetran como consecuencia de la propia desequilibrada estructura en la que nuestra existencia nutre infancia,
juventud, madurez y ancianidad. Sobre este tipo de escenario, también con talento profético, Manuel González Prada decía en su ensayo La Fuerza de 1902, hablemos sin hipocresía y fórmulas estereotipadas. ¿Por qué figurarse a los hombres más buenos de lo que generalmente son? ¿Por qué imaginamos a las naciones más civilizadas de lo que en realidad se encuentran? ¿Verdad? Convergemos hacia una tierra de paz y misericordia, pero todavía no llegamos. En el viaje nos acometemos, nos herimos y nos devoramos. El hombre individualmente suele perfeccionarse hasta el grado de convertirse en una especie de semidios. Colectivamente no ha pasado hasta hoy de un idiota o de una fiera. La elevación moral no parece un rasgo característico de la especie, sino más bien el don excepcional de unos cuantos individuos. 1902, Manuel González Prada. Telón concluye el tercer escenario. Reflexiones finales de Martín Romaña. Colapso, vigor, reingeniería o sobrevivencia de la institución parlamentaria. Hemos invocado el espíritu de Cloto, Laquesis y Atropos, las tres Moiras o Parcas, diosas del destino y de la fortuna, y ellas nos han traído estas tres revelaciones. En estos tres escenarios es donde radica el reto para quienes imaginamos hoy futuros ocurribles. En el primer escenario hemos presenciado un futuro en el que el yo del sujeto desaparece, porque el superyo global del sistema social ha anulado la capacidad crítica y reflexiva. En el segundo escenario, igualmente, el superyo del racionalismo ha absorbido y mellado paradójicamente la capacidad de transacción del individuo que se encuentra controlado por el sistema. Pero en el tercer escenario ocurre el fenómeno inverso. Son las pulsiones del ello las que ignoran por completo el yo y la capacidad interdictora de la ley fálica del padre y del superyo. En distintos grados, el superyo puede actuar como una agencia sádica que somete al vasallaje al sujeto débil o como una ley demasiado fuerte en la que el deseo o la voluntad personal son débiles. Y en el tercer escenario aparece un futuro donde la ley está ausente. Lo que puede acontecer en estos posibles futuros es una forma de anticipar y prepararnos para el mañana del porvenir. Así como los sueños forman parte de nuestra dimensión humana, también lo son las pesadillas. En todo caso, sin tocar el infierno, no es posible nuestra redención. No es inglés el tipo de corte donde hay que buscar soluciones cosméticas y triviales de tocador, sino en la decapitación de los profundos núcleos de mediocridad y de irreflexión del alma. De esa experiencia habla Hölderlin, cuando en el himno Patmos escribía «Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende Auge». Donde está el peligro, ahí se encuentra también la salvación. Doch, antworten wir, wer die Rettung zu finden willst, dann die gefährdet Walgern zu verfolgen muss auch. Así es, le respondemos a Hölderlin. Con la saga de Ernst Jünger, frente a la catástrofe, quien quiera encontrar la salvación debe adentrarse y seguir la senda peligrosa del bosque y del ostracismo. Es así que el exceso de democracia corrompe las instituciones liberales, o al contrario, ¿será que las instituciones liberales impiden la promesa democrática? Benjamin Barber aborda esta delicada cuestión en su obra Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age. Su argumento principal es que la urgencia de decidir, que es en lo que se basa la regla de que las mayorías resuelven qué se acuerda, es lo que convierte a la democracia en un proceso tan abstracto como ficticio y que por ello la democracia del liberalismo es la democracia de la desesperación. Dice Barber en esa obra que las agendas públicas no son tales, sino solo la exposición de intereses de grupos oligárquicos,
Dice también que la urgencia de decidir divide y antagoniza innecesariamente a la sociedad, porque el mayoritismo es el tributo al fracaso de la democracia, un fracaso a nuestra incapacidad para crear una política basada en relaciones mutuas, capaces de superar mediante la deliberación y los consensos las visiones y los intereses particulares. La pregunta central del Parlamento y de la República, entonces, no es qué prefiero o qué me gusta, sino cuál es mi voluntad respecto del mundo en el cual mis alternativas son posibles. ¿Qué y cuál mundo es el que quiero? Ante esta pregunta, una pregunta sobre el mundo futuro, es crucial la calidad del ciudadano. Las oligarquías y las masas son consecuencia de la ausencia de ciudadanía. Para que nuestro futuro no sea uno oligárquico, ni un futuro en el que las máquinas consuman al sujeto de la sociedad global y mediático de las masas, el objetivo es crear o inventar ciudadanos capaces de cuidar la comunidad en la que existimos y en la que encontramos nuestra pertenencia y nuestra propia identidad. El cuidado exige gran cautela con la ilusión de las encuestas, de la democracia demoscópica, tanto como de los usos de las percepciones conducidas por las imágenes que inventan los medios. La fragilidad de la República es susceptible de fortalecimiento si ella incluye el desarrollo de la reflexión, del pensamiento crítico y de la creatividad en el extenso desarrollo de nuestras interacciones. Pensar y reflexionar la acción política desde la perspectiva de la comunidad en que nos encontramos abre la puerta a la ciudadanía. Es ciudadano quien se ve no como un individuo, sino como miembro militante y activo de una historia y de un proyecto colectivo, no como una mónada o como un átomo autosuficiente, sino como la pieza que se articula en un engranaje orgánico. Si queremos una república fuerte, si queremos un parlamento representativo, estos son inalcanzables sin ciudadanos con subjetividades fuertes, subjetividades en las que el yo equilibre auténticamente las pulsiones del ello y arbitre razonada y correctamente los mandatos superyoicos de la cultura. No sujetos cuyo impotente yo libere al superyo para que pacte y trance directamente con el ello. La edificación y fortalecimiento del yo cívico, del yo de la conciencia y de la convicción, es el mejor antídoto frente a los escenarios de las catástrofes. La verdad de la República es la gran ópera que exige la convicción de ciudadanos que afirmen nuestro ser común y la solidaridad de nuestra acción política antes que el imperio ni de la pasividad o de la indiferencia, ni del propio gusto o la maximización pragmática del propio egoísta y apolítico beneficio individual. La calidad de la representación es consecuencia de la calidad de nuestra propia condición ciudadana. De ahí, en consecuencia, que no sea un remedio apropiado la abdicación de nuestra representación a los mecanismos de elección mayoritaria ni a quienes intermedien la soberanía de nuestra voluntad comunitaria. Es en la autenticidad de la Carta de Ciudadanía que reside y se afinca la dignidad de la vida política, no en las ficciones